Una vez finalizada la proyección de la película, pasamos a un coloquio que va a ser moderado y presentado por el señor don Salvador Jaramillo Rodríguez. Ahora sí, el director del documental, Gabriel León, se pone en la mesa presidencial. Bueno, yo creo que antes de dar la palabra, que seguro que hay alguna pregunta y algún comentario, creo que el documental no defrauda a nadie, especialmente a todos a los que llevan a la Legión en su corazón o en su alma. Y como decíamos al principio, aunque está hecho con todo el cariño y con los medios a su alcance, ahora nos comentará seguramente el director quién ha realizado el atrecho, quién ha realizado la sastrería, etcétera, etcétera. Pero creo que es un documental que merece la pena conocer y sobre todo merece la pena que sea difundido. Y nuestro próximo proyecto, que ya adelantamos aquí, es que vamos a promover su proyección en la Comandancia General de Melilla a través del Centro de Historia y Cultura Militar que tenemos allí. Por lo tanto, no cabe otra cosa que darle enhorabuena a todos los que han tenido que ver en la elaboración y el desarrollo de este magnífico documental, y esperamos todos con ansiedad que tenga una continuidad cercana, porque no en vano el año 2025, una de las efemérides que se han propuesto como efemérides principal a ser conmemorada es precisamente el centenario del desembarco de Alhucemas, que tanto y tan importante significó para la posterior pacificación del protectorado español en Marruecos. Sin más preámbulos, damos comienzo a este coloquio, a esta documental que a buen seguro nos traerá a todos mucha más información y más sustanciosa de las tripas de este documental, que es lo que verdaderamente interesa. Bueno, pues esperemos que haya gustado y, bueno, Gaby León lo presento aquí, tengo el honor de es compañero de esta casa. Gaby León es técnico de sonido, lo que pasa que Gaby es una persona que es cabezota, ¿no? Hizo la mini intendencia. Tan importante es la infantería como la intendencia. Sin intendencia no hay nada que rascar, o sea que eso lo sabemos todos, ¿no? Y bueno, y en esta aventura pues nos unimos un soldado de intendencia y un legionario, que decía yo. O sea que yo también estuve en el tercio y bueno, pues no tengo más que explicar. Eso es una cosa que se lleva dentro y te marca ya de por vida, ¿no? Para bien, ¿no? Es increíble, ¿no? Y bueno, esta aventura nace con los 100 años, que lo vamos a explicar, de la Legión, que fue el documental del centenario, como os dije, y culmina hasta el momento con este, y si Dios quiere, bueno, pues Gaby que nos va a explicar un poco cómo es el documental y si hay algunas propuestas más. Y bueno, todo tuyo, Gabriel. Bueno, daros las gracias. No suelo hablar yo mucho en estos sitios porque es la parte que menos me gusta. Cuando hago un documental lo que menos me gusta es este día, porque tengo que hablar. Por eso siempre pongo a Jaramillo para que hable. Bueno, no sé, estoy muy honrado y muy contento de estar aquí hoy, ¿no? En este sitio tan maravilloso y que el documental pues haya podido ser visto aquí. Como dice mi general, tenemos proyectos muy interesantes para el 25. Ya casi que os lo has desvelado, pero bueno, por ahí andamos. Y bueno, no sé, contar un poquillo por encima cómo arrancó todo esto. La tele me dio la oportunidad de contar esas historias que leo por ahí y tal.
Y como técnico de sonido que soy era un poco complicado, porque convertirme en director de documentales siendo en el escalafón de los más bajitos fue un poco complicado, pero vamos, me dieron la oportunidad de hacerlo. Empezamos con el primer documental que fue 100 años de la Legión en Ceuta. Ahí empezamos a investigar a través del Archivo Intermedio Militar y bueno, queríamos contar un poco qué pasó en estos 100 años, ¿no?, de Legión. A partir de ahí contactamos con el Archivo Intermedio Militar. Para nosotros fue fundamental. El Archivo Intermedio es la base fundamental. Este documental de origen, el 95 o más de porcentaje de la información ha salido de allí. Y una idea que teníamos era, como os ha contado Jaramillo, era contar un poco la historia de 5 personajes. Hay muchísimos más personajes, todos, anónimos y no anónimos. Pero bueno, decidimos coger a 5 y a través de Carlos Espresati convertimos el expediente de Carlos Espresati en primera persona y quisimos que él nos contara lo que nos imaginábamos o novelábamos un poco cómo pudieron haber vivido aquellos hombres esas situaciones, ¿no? Nos hemos metido en la sangre, en la carne de un legionario y hemos estado ahí sufriendo. Pues la Legión nos dio la posibilidad, la bandera de allí nos dio la posibilidad de contar con los legionarios. No queríamos que el documental estuviera hecho con actores, queríamos que fueran legionarios y voluntarios. De hecho, tenemos 70 legionarios y 16 civiles, entre ellos me cuento yo y aquel hombre que está allí también, que también ha hecho de rifeño. No se me distingue, pero estoy. Sí, yo he salido unas cuantas veces. Además, alguien tenía que matar a alguien. De hecho, hay una escena muy curiosa que era la de Carlos Espresati, ¿no? Alguien tenía que matar a Carlos Espresati y no quería hacerlo ningún legionario. Nadie se apuntó voluntario a esa acción. Entonces, claro, me tocó a mí. Y el director es el que al final acaba con el documental, claro. Lo empecé y lo acabo. Bueno, no sé qué contaros, estoy muy emocionado. Carmen, dime. Sí, mira, ante todo quería daros las gracias por este documental, porque la gente que tenemos sangre legionaria, porque aunque no he estado en la Legión, pero por estas venas corre mucha sangre legionaria, evidentemente, pues creo que es un homenaje a la Legión y es un homenaje muy bonito. Habéis dicho al principio, has dicho tú, Salvador, que no teníais medios suficientes, que las trinchas las habíais hecho, bueno, que si no bueno, no importa, pero sé que es tan fiel a lo que habéis estudiado, a lo que habéis leído, como que basándonos en las fotos, ¿verdad? Eso lo va a contar ahora Gaby. Sí. Hasta el cigarrillo del comandante Fontanes y el negro, el legionario negro que acompaña. Cuéntalo, por favor. Bueno, empezamos a buscar, tiramos de fotos, tiramos de archivos y fotografías. Queríamos que aquello diera la impresión de que eran legionarios de aquella época. Entonces había que buscar fotografías de los personajes. Cogimos todas las fotos que teníamos, por ejemplo, de Fontanes. Y Fontanes siempre aparecía con su bastón, su cigarrito en la mano y la mano puesta en las trinchas, ¿no? La postura nos llamaba mucho la atención, quisimos imitarla. O, por ejemplo, las acciones de Carlos Espresati. La foto que tenemos de Carlos Espresati es la que aparece con otro legionario y un negrito, un moreno. Entonces, cada vez que aparece Carlos Espresati, el moreno quería yo meterlo ahí. De hecho, en la acción en la que muere, el negrito está con él, ¿no? Y bueno, ese tipo de detalles, ¿no? Además, es un documental muy legionario. ¿Sabes por qué? Porque había que buscarse la vida. Sí. Hay que buscarse la vida. Hay que hacer un documental y hay que hacer trincha. Entonces hay que buscarse la vida. Estuvimos 15 días, estuvimos cerca de 3 semanas haciendo las trinchas con una funda de un camión viejo y allí estuvimos pegando y grabando. Y claro, cada vez que cogía, porque ahora os contaré, pero cada vez que rodábamos una escena, daros cuenta que teníamos 8 trajes. No estáis viendo en ningún momento a más de 8 legionarios a la vez. No teníamos más. Ni ropa ni fusiles. Entonces teníamos que hacer un poquito de trucos de magia de cine para aparentar lo que no era. Y bueno, y cada vez que terminaban con las ropas, porque los tíos, yo sabía que los legionarios iban a hacer muy bien de legionarios, pero bueno, ahí hicieron de actores increíbles. Y nos llamó mucho la atención que cada vez que dábamos acción, los tíos corrían por las montañas como gatos. Cada vez que terminábamos el rodaje, después de 7 horas, las trinchas estaban destrozadas, se habían despegado, las grapas se habían soltado, tuvimos que volver a hacerla para el otro día, así andábamos. Y bueno, la verdad os cuento una experiencia increíble. Yo los 15 días de rodaje que estuvimos con la Legión lo viví, no os podéis imaginar, emocionado, había escenas que me emocionaban, me hacían llorar. Los tíos se lo tomaron muy en serio, tan en serio. Yo no me lo imaginaba, la verdad. El agradecimiento que tengo a aquellos chavales del tercio que estuvieron haciendo eso conmigo, no se me olvidará en la vida. De hecho,
quiero repetirlo, pero esta vez me dé con 8, con 30 o con 40 legionarios, 30 regulares, un montón de rifeños y el monte Malmucia al fondo. Entonces, lanchas de desembarco, a ver hasta dónde llego. Si no, tengo que hacer una lancha de desembarco de papel. Nada más, hay curioso porque cuando dice Gaby se mete en el papel, hay una escena donde cogen a un legionario y dicen, herido, herido, y le dan en la cara. Bueno, esa es la toma que cogimos más suave, porque la primera vez empezaron a dar unas galletas, pim, pam, pum, y dice que yo no me des más, que me está dando... No me dé tan ya, fuerte, decía. No me dé tan fuerte, pim, pam. O sea, se lo tomaron en serio. Increíble. Como tiene que ser, ¿no? Ahí ya hay una parte muy importante en esto, en el coronel Zacarías Hernández sí. Y al teniente coronel Jesús Araoz, ¿eh? O sea que Sí. cualquier momento, oye, ¿qué hace falta? Araoz, el teniente coronel el jefe actual de la plana de mando, está hecho, ¿algo más? ¿Está hecho algo más? No me pregunten más, ¿qué está hecho? O sea, es una facilidad. También es verdad que con todo el cariño también hemos ganado ese respeto y ese cariño, ¿no? Primero tampoco yo soy de la casa, yo particularmente, pero la televisión es un medio público y amigo y claro, cuando muchas veces proyectamos la Legión en algún otro ámbito que no es Ceuta, en este caso Toledo también como una ciudad netamente militar, ¿no? Por la gente, pero cómo... No, es que es muy curioso, ¿no? Porque por ejemplo, en Ceuta, por poner un ejemplo, todos los ciudadanos de cualquier partido político, de cualquier... quiera la Legión. De hecho, por un ejemplo, pues de cualquier signo, por un ejemplo así que me viene a la cabeza, Podemos, por ejemplo, pues el otro día dio el premio a la legionaria Nadia Solero, ¿no? Que murió de cáncer, o sea, dio su premio a... O sea, es algo que nosotros entendemos y que en algunas partes, en otros sitios, pues no se logra entender o no, pero que la Legión, si no existiera, habría que inventarla, ¿no? Yo creo que es una cosa que el fundador, para mí, Millán Astray, es el hombre clave, ¿no? Y para nosotros, es algo digno de estudiar, ¿eh? Millán Astray era algo, bueno, fundador de Radio Nacional de España y que impregnó a la Legión, que yo creo que, como decía el general Arena, distingue hasta el día de hoy, ¿no? Por los espíritus, el espíritu que es lo que marca, es el nervio del tercio, ¿no? Y bueno, lo hemos hecho con todo el cariño. Si fuéramos americanos seguramente tendríamos mucho más presupuesto, pero no tenemos más. Pero bueno, también somos conscientes que somos de los pocos medios que dedicamos a hacer este tipo de trabajo, a pesar de que somos muy poquitos, pero bueno, ahí estamos, queremos seguir intentándolo y bueno, y gracias a esto pues ponerlo también como estamos haciéndolo aquí, o estuvimos en Madrid con que también muy cariñosamente mi general y mando legionario don Antonio Ruiz Benítez pues nos brindó, y que eso ha servido también para que haya también gente como empresas que, oye, que en un momento dado, pues en un futuro podamos contar con ellas para hacer algo mucho mejor de lo que se ha hecho ahora, que es lo que se pretende, seguir haciendo cosas, pero con mejores medios y, en fin. Sí, el tema de que teníamos pocos medios está claro. Teníamos pocos medios, hicimos lo que pudimos, pero lo que nadie nos puede reprochar es el despliegue de corazón y de aprecio y de cariño que le pusimos a lo que estábamos haciendo, porque creíamos en ello y porque creíamos que la cosa lo merecía. Sí, tenemos poco presupuesto, podíamos haberlo hecho mejor, podíamos haber contado con más personajes, pero el derroche de amor y de corazón que le hemos puesto, eso, y además me lo llevo conmigo, vaya, esa experiencia no se muere así tan fácilmente. Quiero repetirla. Carmen. Sí, perdonad, y ya con esto acabo y paso el micrófono al siguiente. El documental está dedicado al padre de Gaby, que según él, pues le vino el amor a la Legión por él, ¿no? Yo creo que tu padre se siente bien orgulloso de este documental y que te está viendo desde arriba y está agradecido. Lo sé. Muchas gracias y devuelvo el micrófono. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Vale. Bueno, yo ante todo, felicidades por el Que ante todo muchas felicidades de verdad por el documental. Muchas porque gracias. Considero que está pero muy bien hecho, muy bien montado. Solo una cuestión que creo que no es un error, sino un empeño de la Legión
de honrar al capitán Arredondo diciendo que es bilaureado cuando no es bilaureado. Se ha empeñado siempre y lo ha conseguido porque está extendido. Yo incluso he llegado a hablar con un sobrino suyo, imposible convencerlo. El capitán Arredondo nunca recibió 2 laureadas. Se confunde la cruz laureada con la cruz de San Fernando. Tuvo 2 cruces de San Fernando. Ahora, la primera no era laureada, era sin laurear, lo cual no le quita mérito, evidentemente. O sea, fue un héroe, pero de todas, un héroe muy famoso, pero yo creo que es un error consentido porque hay que tener mucho cuidado con decirle a la Legión que el capitán Arredondo no tiene 2 laureadas. Pues me encanta saberlo porque cada día me encuentro una información nueva que me pone patas arriba. Aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Ese es mi empeño, ese es mi empeño únicamente. No tratar de corregirlo. No, muchísimas gracias. En algún momento surge que se sepa cuál es la... De hecho, hoy he estado aquí y me han dicho 2 o 3 cositas también que digo, joder, es que haría el documental de nuevo, pero muchas gracias por la información, pero y la investigaré. De nuevo, felicidades porque... Muchísimas gracias y por la aportación, porque además que me voy a poner las pilas con eso, me ha llamado la atención. Muchas gracias. A nosotros no, al revés, agradecemos. Sí, toda la información que podemos tener. De hecho, os cuento que al principio, cuando empecé con toda esta información, trabajé solo con Jaramillo y el Archivo Intermedio Militar. Después del documental, asociaciones y investigadores empezaron a mandarme información. Y yo creo que lo próximo que haga no va a ser una idea solamente mía, sino de todos estos investigadores que estáis, historiadores, que aportáis esa información a la gente que queremos hacer esto. Yo no soy investigador, soy curioso. Las investigaciones son vuestras, entonces me baso en vuestras investigaciones o en este caso los archivos intermedios, porque tenemos una joya con el Archivo Intermedio Militar de Ceuta impresionante. Tenemos mucha información de todo el protectorado en los últimos años allí dentro y he abierto documentos que no ha abierto todavía nadie y me llama la atención. Me encantaría que investigadores fuerais a la ciudad de Ceuta y abrierais esos archivos y pudiéramos darle otra vuelta de tuerca a la historia, que yo creo que todavía no está todo escrito. En la época reciente únicamente ha habido 2 bilaureados. El general Varela, que se le llama bilaureado porque fue el único que en vida pudo lucir en su uniforme las 2 laureadas, y hay un segundo totalmente desconocido, Ruiz Vescansa. Vale, irregulares. Va a dejar de serlo. No me tires más porque no quiero aclarar, pero ese va a dejar de ser desconocido. Pues bilaureado también, y es una pena porque estoy estudiándolo ahora yo a él. Desconocido. Este no pudo lucir, teniendo 2 laureadas, no pudo lucir ni siquiera una en su uniforme. Muere en el Malmusi. Las 2 son a título póstumo. Vale, pues vamos a sacarlo a la luz. Vamos a sacarlo. Estamos ya. Hola, buenos días. Hola. Tengo que reconocer que he venido hoy un poco despistado porque tenía entendido que el primer legionario que murió, alistado, fue Marcelo Villeval Gaitán. Muere el mismo día que él. Efectivamente, tengo aquí incluso apuntado que murió en la ocupación del Monte Malmusi. Exacto, el mismo día que él. Con el mismo empleo. Se alistó 2 años después. Entonces... Se alistó en el año 1922, en marzo. Gaitán. Sí. Eso, tenemos el expediente, lo buscamos para aclararlo y se alistó 2 años después. El general puede hablar ahí también, en este caso. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta era eso. Venía despistado completamente en este sentido, de que él creía que era Marcelo Villagrán. Sí. Yo lo he visto en muchos sitios. Como sí, hasta ahora ha estado haciendo. No le falta razón en esa duda que usted tiene. Le voy a explicar cómo se gestó este tema y cuál fue la resolución que al final se adoptó por el general jefe de la Brigada de la Legión, que tiene la competencia de ser el representante institucional de toda la Legión. El legionario Marcelo Villeval Gaitán fue el que primero firmó el compromiso con la Legión. Eso está contrastado. Lo que pasa es que a la hora de determinar el momento exacto del alistamiento, el general de la Legión, el general Marcos Yago, entonces, encargó a la sección de Asuntos Institucionales que hiciera un estudio y en ese estudio se valorara también cuál era el
paso final para que ese legionario fuera admitido como legionario en la Legión. Y ese paso se determinó por la Legión, que era cuando el legionario pasó el reconocimiento médico. De modo y manera que el estudio determinó que, si bien Marcelo Villeval Gaitán fue el primer legionario que firmó su compromiso, la materialización del alistamiento del primer legionario Carlos Espresati de la Vega se dató en la fecha efectiva del paso de su reconocimiento médico, que era condición indispensable para aceptar al legionario como tal. Por lo tanto, esa fue la resolución. Durante mucho tiempo, en el argumentario legionario ha figurado Marcelo Villeval Gaitán como tal. Pero la Legión adoptó esa decisión y en alguna parte, el principio del documental, aparece la resolución del general de la Legión, Marcos Yago, estableciendo que ese Carlos Espresati de la Vega, hasta entonces Marcelo Villeval Gaitán, sería considerado como el primer legionario alistado a la Legión. Y ahí, Bueno, con permiso. Permíteme, Sí. y como pinceladita, os cuento que, igual que me has dicho antes, que la información me va llegando ya a raudales, un día me llegó, cuando el documental estaba terminado, me llegó una información que decía un legionario que se había alistado el 17 de septiembre, y ahí ya, digo, madre mía. Pero me llega otro que se alista el 19 de septiembre. Esto es como es. Y es que la normativa en aquel momento, que cuando la encontramos nos quedamos ya tranquilos, decía que podías haberte alistado el 17 de septiembre en Barcelona y haber pasado un reconocimiento médico, que ni más ni menos, un poco más te decía que tenía 2 ojos y 10 dedos en la mano. No había mucho. El reconocimiento médico efectivo era el que se realizaba, el segundo reconocimiento médico en Ceuta, por el capitán médico del tercio. Y él es el que dictaminaba quién era apto o no apto. Hasta ese momento, bueno, empezaron a aparecerme legionarios que sabían. De hecho, uno de ellos lo estuvimos investigando, uno que se había alistado el 17, creo, en Madrid, no recuerdo bien. Y estuvimos mirando la lista de los primeros alistados, hostia, y no estaba. Probablemente le dieron aquellas 2 pesetas para el viaje, llegó a Algeciras o cualquier sitio, se quedó allí, pero jamás estuvo en el tercio. Sin embargo, tenía una ficha de alistamiento en Madrid, pero nunca estuvo en la Legión. Es que la verdad que cuando nos ponemos a investigar estas cosas nos volvemos, a mí me pone patas arriba, la verdad. Pero yo no quería hablar, ya que este asunto tuve que investigarlo. Sí, me has contado. La primera semana de septiembre de 1920, cuando sale toda la normativa con relación a la organización, recursos humanos, materiales, económicos y jefatura de la Legión. ¿Tienes apagado el micro, Manuel? Te escuchamos de todas formas. ¿Ahora se me escucha? Como decía, en la primera semana de septiembre de 1920 es cuando por fin se desarrolla toda la normativa que pone en práctica lo estipulado el 28 de enero del mismo año. La jefatura de la Legión, los recursos económicos, las plantillas, los recursos humanos, etc. Y el procedimiento. En el procedimiento se contemplaba que para la primera bandera la mitad del personal de tropa podía proceder de cambio de adscripción de otros cuerpos y el resto sería de enganche directo. Para el sistema de enganche directo se monta una estructura en los gobiernos militares, en los consulados, etc. Cada uno de ellos tenía que hacer un reconocimiento médico inicial. Ese reconocimiento médico luego se pasaportaría a los apuntados y llegarían a Ceuta, donde se les pasaría el reconocimiento médico definitivo y quedaría lugar al enganche. Antes de esto no hay enganche, solamente hay voluntarios. Cada uno de esos centros tenía un número 1. Claro. Entonces, estamos hablando que a partir del día 5 de septiembre se pueden ir apuntando gente y en todos los sitios hay un número 1. Sí, correcto. Pero solo hay un número 1 de la Legión. Entonces, el número 1 de la Legión, por reconocimiento médico, es Carlos Espresati de la Vega, encontrado con su expediente fijo en Ceuta. Pero el registro general que existe en el archivo de Ceuta, Carlos Espresati es el número 14. Y entonces nos planteamos, con mi querido amigo Carlos Bustosay, jefe por aquel entonces del archivo intermedio, qué es lo que pasaba. Porque el número 1 era Froix Iglesias Froix, ya no me acuerdo porque la memoria me hace estragos. Que es que los 13 primeros eran por cambio de adscripción, eran por cambio de cuerpo. El primer legionario de enganche directo que
se apunta a la Legión es Espesati Gallagher. Perdón por la extensión. No, para nada. Muchas gracias. La verdad que me encanta porque tienes una idea, tienes unos conocimientos que cada día que hablo con alguien pues, se me amplían al 50%. Vamos, y yo reuniones de estas me gustaría tener cada semana porque me voy de aquí con otro documental, vaya, y con muchas ideas mucho más claras. ¿Qué puedo decir? Que vamos a seguir investigando, ¿no? Yo no creo que esté todo contado. No, Gaby, y también hay una cosa muy importante, que es que el coronel Liniers, el famoso coronel Liniers, no sé, uno particularmente, una visión particular de la vida de la Legión, ¿no? Para mí la Legión hubo 3 jefes, yo creo, que marcaron la vida de la Legión, creo yo, ¿eh? Uno fue el fundador, el coronel Liniers, y después fue el general Payás, para mí. Después podemos discutir quién sería, ¿no? Entonces yo creo que esas son las 3 personas. Liniers, entre otras cosas, bueno, pues de hacer que la Legión fuera y convertir al Cristo de Mena como su protector y desfilar en Málaga por primera vez, entre otras cosas, promovió la fiesta del reenganche, hoy día el 20 de septiembre. Y ya en la Orden de Tercio de esa época se hizo esa fiesta o conmemoración de la Legión el 20 de septiembre en homenaje al primer legionario fallecido, Carlos Espresati de la Vega. Después se enterró, la historia lo enterró, como enterró a Liniers, porque sabéis ustedes que el hombre se fue porque no estaba de acuerdo con la República, pero cuando llegaron los nacionales tampoco, bueno, esto para escribir un libro, le reclamaron hasta la silla de montar. Bueno, no contento yo con nadie, ese hombre se le enterró, es más, su archivo de expediente estuvo escondido y desaparecido, eso damos fe nosotros, y bueno, y ahí se enterró el coronel, entre comillas, y sobre todo Carlos Espresati, creemos eso. Y la confusión es que, claro, al morir Villeval Gaitán en el Monte Malmusi, otro crack en Villeval, porque llegó a sargento, pero murieron a la misma vez, el mismo día, con el mismo empleo, los dos, ahí en el Monte. También puede ser que eso tergiversara la historia y, en fin, ha muerto el primer legionario en aquella época. ¿Quién? ¿El primero? ¿Quién? ¿El que está ahí? ¿Quién? Pues, Villeval. Estaba Espresati ahí. Pero, no obstante, el coronel Liniers en el año 20, no recuerdo si fue el 29, no recuerdo, hay una orden de tercio donde se celebra la fiesta del reenganche, hoy día 20 de septiembre, en honor de Carlos Espresati de la Vega. Hay un recorte de periódico muy curioso de un periódico de La Habana, de Cuba, donde por aquel entonces pues reflejaba mucho de las noticias que ocurrían también en España, ¿no? Había hace muy poquito de lo del, bueno, pues de que perdimos Cuba, ¿no? Y si ya se reflejaba eso precisamente, aparte de la orden de tercios, ¿no? Es curioso, la Legión es... Otra curiosidad que encontramos, antes hablando con el coronel lo hemos comentado, y era que celebramos el aniversario de la Legión el 20 de septiembre, sin embargo el primer legionario se hace efectivo el 21 de septiembre. O sea que lo de la fecha también está un poco rara. Y bueno, ya os digo, cada día que abrimos un documento o un archivo nos encontramos una mina. Cada vez que abrimos en el Archivo Intermedio Militar una historia es un documental por sí solo. Y ahora estamos trabajando en una cosa que no quiero desvelaros, aunque ya estáis más o menos sabéis de qué va a ir. Estamos tirando de la documentación porque en los expedientes nos encontramos qué hizo, ¿no? Estuvo destinado en Darhopa o en tal sitio, pum, y no te cuentan mucho más, o fue herido en tal sitio, pero ¿y la visión del periodista que estuvo allí? Estamos recabando toda la información periodística que encontramos sobre el año 25, lo que sucedió en el desembarco, y hemos encontrado otra mina. Hemos encontrado la visión de los periodistas que estuvieron y la contrastamos con los expedientes. Y ¡wow! Otra forma de entenderlo y de verlo, impresionante. O sea que yo creo que no solamente tenemos que tirar en mi humilde opinión, como curioso, ¿no? Ya no como investigador, sino que no solamente no tenemos que basarnos en los expedientes, vamos a tirar también un poquito del tema periodístico, los periodistas que estuvieron allí, aquellas fotos que se hicieron,
Y por ahí queremos entrar esta vez en el próximo trabajo. Y Gaby, ahí muy importante, hay también la colaboración del presidente de la Asociación de Antiguas Bandas de Guerra, a David Fierro, en que es un monstruo. Y desde aquí públicamente, aunque ya lo hemos dicho, darle las gracias porque también colabora con nosotros pues en toda esa información de los periódicos y demás. Si alguien quiere alguna pregunta más. Mi coronel, un momento, habían pedido la palabra allí al fondo. Sí, gracias. Quería preguntar si va a tener, qué medios de difusión va a tener. ¿Se va a transmitir, se va a proyectar en otras ciudades? ¿Se va a transmitir en televisión? El que hemos hecho ahora, el origen también. Sí, bueno, me imagino que igual en Melilla, según el... Sí, mi general. Bueno, lo que está previsto con carácter inmediato y siempre, por supuesto, contando con la Comandancia General de Melilla, es la proyección del documental en el Centro de Historia y Cultura Militar de Melilla o en algún local que se habilite al efecto, porque evidentemente parte de la historia importante del documental, fundamentalmente la que corresponde a los sucesos posteriores anual, en los que se hace referencia a esa marcha forzada que tuvieron que realizar los legionarios en aproximadamente unas 24 o 25 horas, hay interpretaciones distintas y que también aprovecho la ocasión. La Legión está llena de, como muy bien decía nuestro general, que nos ha hecho un panegírico magnífico, la Legión está fundada con alma, está fundada con sentimiento. Y quizás esa sea la clave de por qué la Legión llega a todos estamentos a los que se refería Salvador Jaramillo, ¿no? Con independencia del color, de la tendencia, etcétera, etcétera. La Legión es pueblo, está formada por gente del pueblo y tiene su alma. Y esto lo digo porque ese alma alimenta muchísima leyenda, pero leyenda de gloria y de heroísmo, como hemos podido apreciar en el documental. Esa marcha a la que se alude se realiza, como bien se ha dicho, para cubrir las carencias que el desastre de Anual había provocado en la defensa de la Comandancia General de Melilla. Y queremos precisamente que sea la Comandancia General de Melilla la que albergue esa divulgación de este documental. Que no queda aquí, porque tenemos otros sitios en proyecto que también no voy a desvelar, o sí. Queremos que se proyecte también con el beneplácito de los autores en Málaga, que es una ciudad que no conoce apenas a la Legión, y en otros sitios más de España en los que también alberga a muchísimos legionarios, ¿no? Estamos hablando de Barcelona, por ejemplo, de la ciudad que aportó una gran cantidad de los primeros legionarios que se alistaron a la Legión, y otros muchos más lugares de España que estoy seguro que estarán encantados de albergar esta proyección. Por lo tanto, a su pregunta respondemos con que sí, que está previsto, si los autores lo permiten, que esto se proyecte en muchos otros sitios de España. Y a colación también te digo que probablemente una vez pasado el 20 de septiembre, una vez que haya pasado este aniversario que nos llega, ya lo podamos ver en YouTube, que creo que era lo que querías preguntar, ¿no? Vale, en YouTube lo tendremos seguro. Sí. Pero vamos a esperar un poquito a tener estas presentaciones. Yo la verdad que ya estoy loco por ponerlo en YouTube. Pero me tienen ahí apretado con las presentaciones y demás, pero lo tendrás en el YouTube tranquilamente. Yo creo que ya el 20 de septiembre lo podremos emitir. Bueno, y la aplicación oficial de la televisión, que dentro de muy poquitos días lo vamos a poder presentar y que se podrán descargar la aplicación, no el documental, en el teléfono móvil y también para verlo en las televisiones. Hay una cosa que no se me quiere olvidar, si no se me olvida. Gaby antes ha dicho, con respecto al documental, que claro, en el expediente de cada uno de los personajes, de los héroes que han salido, el de Carlos Espresati, por ejemplo, la hoja de servicio no viene como muere, fallece. Tal día en el Monte Malmusi. ¿Cómo sabemos que murió en una camilla en una emboscada? Bueno, pues lo sabemos por la familia. La familia de Espresati, que
que vive en Ceuta, justamente, y además que son vecinos míos, da la casualidad, porque esto es curioso, ya yo sé que existe algo, porque con esto de la Legión yo soy creyente, poco practicante, pero creyente, ¿no? Y bueno, es una cosa curiosísima que parece que te están llamando a la puerta para decir queremos salir. Ya nos ha pasado varios casos que tú dices, ¿cómo puede pasar esto, no? Y es que cuando nos enteramos de que es el primero tal, hubo una discusión, la hablamos así, con Gaby, con mi compañero Manuel de la Cruz, que está ahí, que es el técnico, que no lo hemos nombrado, pero que está también ahí, que gracias a él, bueno, pues podemos llevar también el documental y que no falle técnicamente nada. Bueno, pues hubo una discusión de que, bueno, pues, ¿para qué vamos a meter y decir que este hombre, el primer documental de los 100 años... Es que daros cuenta que va a ser el centenario de la Legión y de pronto llega un tío con unas melenas, con las pintas que lleva, y dice que el primer legionario no es el primer legionario, que es otro. Claro. No era plan, ¿no? Claro, y yo digo... Hasta vamos, que tuvimos si los documentos en la mano y pudimos verificarlo. Si lo hemos descubierto, ¿por qué no lo vamos a sacar? Y hay una discusión, sí, no, pues no, porque después nos van a echar para atrás, que no. Digo, ¿pero por qué no? Me empeñé, y os lo juro, de verdad, que es que Carlo Espresati vivía en la casa donde yo vivo. Curioso. Y yo sin saberlo. Pero vamos. Y es que con eso nos han pasado varias cosas, que es que sí. Hay un expediente de un hombre que me manda de Barcelona un cabo, mira, por favor, este es mi abuelo, estuvo en tal. Y yo lo meto todo en un archivo, todas las cosas antiguas, pero ese hombre se me ha quedado ahí, yo sin saberlo. Buscábamos un personaje que enlazara. Y buscamos un personaje que enlazara tal, para una próxima historia de un nuevo. Y era él. Y digo, hostia, este hombre. Y digo, mira, Gaby, si está en el Monte Malmusi también, ¿no? Nosotros hemos dicho que para el documental cogemos siempre actores y que sean voluntarios, siempre legionarios, evidentemente. Pero es que los personajes también quieren salir en el documental. O sea, ellos nos llaman para que lo metamos. Es que no os podéis imaginar, es increíble. Estamos buscando un personaje y nos aparece el personaje. El otro día estaba buscando un periodista y me apareció la foto del periodista y la cantidad de fotografías y de recortes que hizo. No, ya vi. Y hay una imagen cuando están las aguadas, cogiendo agua los legionarios, él agachado, ¿no? Y es una secuencia, y ahora, los otros días, viendo una foto del año 23... Una aguada. Es que la postura que había cogido yo a la hora de hacer... todo era la misma. Y yo no había visto la foto, o sea, que es que os digo que parece que algo... Ustedes dirán, esto no estaba hablando de esoterismo ni nada, pero está pasando, algo hay. Eso seguro. Y para mí Dios existe. Nosotros decimos que los personajes de nuestro documental quieren salir ellos en el documental. No los busco, ellos me están buscando y aparecen, pero aparecen gloriosamente porque es que nos estamos quedando alucinados con esta cosa porque nos llama muchísimo la atención. El otro día yo os digo, buscando un personaje que no hiciera nos faltaba un personaje para lo próximo que estamos haciendo que fuera Plas, y estaba ahí, tenía nombre y apellido, tenía un expediente, había estado en el Malmusi, salió con vida. De hecho, el próximo documental lo próximo que contemos no queremos hacer... En este documental han muerto todos, pero yo quiero hacer un documental de vida, que arranque con vida y acabe con vida. Sabemos que hubieron muchos muertos y mucha sangre, pero vamos a darle vida a la cosa, vamos a que tenga otro talante, que no sea todo muertes, ¿no? No es solo de muerte se vive la Legión, no, hay muchas cosas, pues salir con vida de una operación de la Legión es muy importante. Y creo que contar vida es lo que nos falta un poquito, ¿no? Y darle a la Legión, yo creo, bueno, no le puedo dar más de lo que se merece, la Legión me lo está dando a mí todo, pero yo estoy encantado. Quiero hacer otra cosa muy chula, con más presupuesto, claro, y más gente, y la colaboración ahora de todos vosotros, ¿no? Historiadores, investigadores, que ahora es como una red. Ahora no estoy solo, ahora me doy cuenta que tengo una red, que es lo que acabamos de comentar antes, que tú me has dicho lo de Arredondo y, joder, es que cada vez me voy encontrando más información y eso... Sí, no solo imaginaros, ¿no? Es imposible. Nuestra visita a Madrid fue clave. Gracias al general, pues fue clave porque hubo gente de empresas que, bueno, pues han interesado y nosotros nos ha encantado, ¿no? Y bueno, y vamos a ver cómo culminamos esto porque yo creo que es muy interesante. España en general, y hablo ya desde el medio de comunicación, está huérfana de esto. Está huérfana de que haya un documental del 2 de mayo. Es que no hay nada, de nada. Es que hay 4 cosas. Es que cualquier país de cualquier monigote, con todo el cariño, hace una película. Y nosotros tenemos más historias que nadie.
y bueno, ya no vamos a decir, no hablo sino de los medios, ¿no? Bueno, en general, ¿eh? Cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, yo creemos, desde nuestra modesta opinión, que estamos huérfanos desde los medios de comunicación hacia lo que hemos sido, de hacer cosas y reseñar lo que hemos hecho. Creemos. Esta pregunta va con mala idea. Que no sea muy difícil. Atento a la narración y me ha extrañado no mencionar a Franco. Sí, bueno, algo. No es el primero que nos lo dice, sí. Pero en principio sabemos la historia de Franco, la hemos contado 70.000 veces, tengo en mi casa colecciones de Franco, de todo. Yo quería ensalzar la vida y cómo vivieron los legionarios de base. Nuestro fundador dijo eso, que había que ensalzar al legionario de base. La historia de todos los grandes mandos la conocemos, está ahí, todo el mundo la conocemos, pero... Sí, bueno, pues a lo mejor es posible que se me haya ido, pero sin ninguna mala intención. No, pero quiero decirte que no era mi intención contar la historia de los grandes mandos, sino yo lo que quería era contar cómo sudaban, cómo pasaron hambre. De hecho, te cuento un poco, el legionario de base, cuando estábamos haciendo los rodajes, el día que había que pasar sed no llevábamos agua y había 40 grados. Vale. Había un momento en que yo creo que me desmayaba. Estaba esperando que estuvieran allí los camilleros porque igual me vaya a tener que llevar para arriba con la camilla, pero... O sea, quisimos meternos en la piel del legionario, cómo lo sufrían ellos, legionarios de base. Y yo creo que mi intención, y va a seguir siendo mi intención, si os parece bien, es que tengo que ensalzar la vida y cómo vivieron los legionarios de base. El que llevaba la chancla, el que llevaba las babuchas aquellas de Esparto, ¿vale? ¿Cómo lo vivían ellos? Evidentemente, allí estaba Franco, estaba claro. Y en lo que voy a contar también están, pero voy a seguir contando esos personajes de los que nadie habla y te transmiten esas ganas de ese calor que te da y las ganas de beber agua y lavarte la cara un poco, ¿no? Que no tenemos agua, sí. ¿Vale? Esa es la sensación que yo quiero basarme en el legionario de base. Y aparte, bueno, también ha faltado, por ejemplo, Valenzuela. Sí, bueno, nos ha faltado... Todos los que han fallecido todos, y el fundador que fue herido en ese periodo. En el primer documental de los 100 años del Legión, claro que se nombra. Franco fue un excelente militar, eso nadie lo duda. De hecho, el otro día nos llegó una información también de Franco que para meterla en un documental, o sea, había una escena que vi y joder, pero claro, es que tendría que hacer una serie documental, ojalá pudiera, ¿no? Pero bueno, fue por eso. Lo intento, ¿no? Con corazón, evidentemente, también, y con mucho amor. Como decía el coronel Pedro, también, pues seguramente en vez de Arredondo, pues estaría ahí sí. el capitán Pompilio, ¿no? O sea, que también es que son tantas cosas. Son muchos, pero bueno, intentamos dentro de lo que cabe, porque sí, ya te digo, podríamos hacer una serie documental de 220 capítulos. Y bueno, y muy importante, aquí no solo ha colaborado la Legión, ha colaborado el Ramis 30, aportando esos cañones, que tampoco serían de la época, pero bueno, había que tener los cañones, y no, en Ceuta, pues, si hubiéramos estado en Toledo, por lo mejor, sí, bueno, aquí se nos cae la baba, nada más el cañón ese entrando, digo, bueno, Gaby, si esto lo hubiéramos tenido, ¿no? Al grupo de regulares, en general la Comandancia General de Ceuta, ¿no? Que se vuelca con nosotros para todo lo que hagamos, ¿no? Sí. Y eso hay que recalcarlo, que no es Legión, pero al final es el ejército español. Totalmente. Porque muchas veces hay celos, hay celos, lo entendemos, pero bueno, que es así la cosa, ¿no? Pero que han participado todo con todo el cariño. Los de Ramis 30 se han volcado, ¿eh? Estuvo el teniente coronel Contreras, con el coronel, pero el teniente coronel estuvo allí en el rodaje porque estaban encantados. Una noche nos apareció allí. Hoy día está en ronda el hombre destinado, pero y en fin, regular igual. Regulares pedimos los trajes de los que aparecen, son los que hacen la ofrenda de flores a los difuntos cuando los caídos, pues ya tienen ellos el traje, o sea, hemos tenido que ir buscándonos la vida con respecto a eso. Sí, deciros que el ejército en Ceuta, volcado con nosotros, con la locura de un viejo loco ya, y el respaldo que he tenido de ellos, de mis legionarios, de los civiles que han estado ahí todos, dejándose el tipo allí, gente que se enganchó en las alambradas y se dejó el pellejo en las alambradas, gente que se subía por los árboles, un cámara que corría más que los legionarios. La experiencia increíble. Me encantaría hacer un making of para que vierais la aventura que ha sido todo esto. Porque, vamos, no os podéis imaginar cosas graciosas y cosas emocionantes que me hicieron llorar, ¿no? Sí, mientras estábamos haciendo el rodaje había escenas en las que estaba llorando.
Cuando el tío viene con el tío cargado con el herido aquí, está diciendo, herido, joder. Y yo lo veía y digo, Dios, si es que lo estoy viviendo. Comandante General Yago, estuve en el rodaje en el momento que estábamos haciendo el bloqueo. Y estaba sentado aquí detrás mía, estábamos viendo el rodaje de espalda, ¿no? Y decía, joder, tantas veces he escuchado hablar de esto y hoy estoy aquí viéndolo de noche. Me llamó mucho la atención, ¿no?, aquel detalle. Además que le llamó la atención a él cuando dijeron, atento al general, y todos los legionarios se pusieron allí firmes con la cabeza vendada, las ropas rotas. La sensación que tuvo que tener el general fue curiosa, ¿verdad? Me dijo, dice, joder, en la oscuridad de la noche, con el humo, ver esto encima. De todas formas, Gaby, ¿no? yo tengo que hacer una puntualización porque no puedo soltar, lo tengo que soltar. Nos vamos con la pena de Toledo de no haber puesto el documental en la Academia de Infantería, ¿eh? Y lo hemos intentado. Distraían a los alumnos. Bueno, pues nada, pues no se pone. Pero es una pena, de verdad, nos vamos con esa pena, nada más. Lo tengo que decir porque yo creo, está feo, pero esto debería de llevarse a todos sitios. Pero claro, tenemos al general Antonio y al general Arena, que gracias a ellos pues por lo menos lo habéis podido disfrutar aquí. Pero simplemente eso. Si hay alguna otra más pregunta. Bueno, pues mi general. Bueno, yo voy a algunas ideas que se han expresado aquí. Voy a empezar por la más reciente, ¿no? El que el documental no se haya proyectado de la Academia de Infantería no significa que en ningún caso la Academia de Infantería se haya negado a proyectarlo, que no parezca lo que no es. En este caso hemos marcado una serie de prioridades que en principio, tal y como se ha esbozado aquí, pues pasan por auspiciar la proyección de este documental en el ámbito del Instituto de Historia y Cultura Militar. No quiere decir que en el futuro no se considere por parte del mando que en este caso tiene la competencia, que es el mando de adiestramiento y doctrina, que estamos seguros que encontrará un hueco para proyectar este y otros documentales de tipo histórico. Bueno, el tema del comandante Franco es un tema que no se puede obviar. El comandante Franco fue el fundador de la primera bandera y al que el teniente coronel Millán Astray eligió personalmente, como eligió personalmente al capitán Arredondo como jefe de la primera compañía de esa primera bandera. En la historia de la Legión, el comandante Franco, como fundador de la primera bandera, ha tenido un lugar preferente, y los que hemos tenido el privilegio de compartir salas de oficiales en los tercios, había una reseña en la que se hablaba de los tres personajes señeros que se consideraban en la Legión, que eran Millán Astray, el fundador, Valenzuela, el valor, y Franco, la eficacia. Por lo tanto, lejos de entrar en otro tipo de consideraciones que a mí como militar y director del Instituto de Historia y Cultura Militar no me corresponde hacer, hay que decir que tanto en este documental en el que no se muestra y también en otros documentos y testimonios que se dan, el comandante Franco como jefe de la primera bandera y además participante directo en aquel desembarco de la Legión en Melilla y la marcha, que mi memoria también como que no es tan buena como la del coronel Pérez García, mucho peor, me ha fallado cuando he querido hacer alusión a esa marcha que luego inspira la carrera de los 101 kilómetros que organiza también cada año el tercio Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión. Bueno, pues esto me da pie a decir que el comandante Franco y su trayectoria posterior, luego como jefe de la Legión, tiene su lugar en la historia de la Legión, y eso no se puede borrar ni se puede evitar. No entramos en otro tipo de consideraciones que no nos corresponde. Y la última idea que querría resaltar, o comentar mejor dicho, es que iniciativas como esta, de la elaboración de un documental con tanto cariño y tanto entusiasmo como se ha puesto de manifiesto a lo largo de estas intervenciones que los autores han tenido, pues contribuyen y realzan la labor del Ejército de Tierra y en concreto
del organismo que tiene atribuida la competencia de salvaguardar el patrimonio histórico, cultural, bibliográfico, museístico y archivístico en el Ejército de Tierra, que es el Instituto de Historia y Cultura Militar. Nos gusta mucho decir en el instituto que el instituto tiene dos apellidos. Nosotros somos Instituto de Historia, por el que se nos conoce, entre otras razones, por lo que albergamos, entre otras sedes en este museo, pero también tenemos una componente cultural muy importante. Y esa ha estado siempre un poco dejada, ¿no? Diría yo que un poco olvidada. No queremos que eso sea así y precisamente amparar y propiciar que en las sedes del Instituto de Historia y Cultura Militar se proyecten y se desarrollen actividades como la de que hoy estamos albergando es una muestra evidente de que no solo no queremos que esa parte cultural se obvie o se olvide, sino que lo que queremos es potenciarla. Y precisamente en esa línea, el próximo sábado, día 22, están ustedes invitados a una convención, la primera convención de asociaciones amigas de la historia militar, que albergará precisamente el Museo del Ejército aquí a partir de las 10 de la mañana del próximo sábado. Pues yo creo que no nos queda más que primero agradecerles a todos su presencia, su interés, a todos aquellos que nos han seguido en directo a través del canal de los directos del Museo del Ejército y especialmente a Radio Televisión Ceuta, a los autores de este magnífico documental. Y yo estoy seguro que hoy han visto ustedes las personalidades del legionario Salvador Jaramillo y del capitán Ruiz Benítez. Y yo acabo con una anécdota. En aquellos malos tiempos en los que la Legión tenía que salir a captar a sus legionarios a los 4 rincones de España y entre otras muchas barbaridades, nos obligaban a captar en el barco de Algeciras a Ceuta durante la travesía, ni en el puerto de Algeciras ni en el puerto de Ceuta, en la travesía. Y cuando los capitanes nos designaban jefes de los equipos de captación, pues empezábamos a tirar de imaginación y decíamos, ¿y ahora a quién nos llevamos nosotros a captar a un legionario que pueda hacer el servicio militar en su casa, en Lérida, en Berga, en Seo de Urgel, en Barbastro, en Castellón? Y entonces había un antiguo legionario, que no ex legionario, que era Salvador Jaramillo, al que nos lo llevábamos. Formaba parte del equipo que ya no era legionario, se sentaba entre el público, el capitán de entonces, entre otros yo, daba su charla y cuando la cosa se ponía complicada y nadie salía, se levantaba aquí don Salvador Jaramillo y preguntaba, oye, ¿eso que tú estás diciendo de que aquí se cobran 7.000 pesetas es verdad? Y hombre, claro. Oye, ¿y eso de que nos vas a dar 2 semanas de permiso y nos vas a adelantar 5.000 pesetas de ese sueldo, eso es verdad? Sí, hombre, claro que sí. Y Salvador Jaramillo, en los momentos más complicados, lograba que la fila en la que él se sentaba se alistara toda la legión. El primero que firmaba el enganche era él, pero luego cuando se daban cuenta los de la fila que él no era legionario, entonces empezaban los problemas y alguna fila se quería borrar entera. Esa es la personalidad de Salvador Jaramillo, dicho en términos jocosos y joviales, para que se ponga de manifiesto el cariño que siempre ha tenido y tiene, y que ha sido capaz de transmitir a aquellas personas como Gabriel León, que además de su padre, seguro que una buena parte de ese cariño que le tiene a la Legión se le ha transmitido el legionario Salvador Jaramillo. Muchas gracias a todos y que sigan queriendo tanto a la Legión y sigan manifestando ese vínculo indisoluble que no solo tiene el que ha tenido el privilegio de vestir la camisa, sino el que la lleva en el corazón y en su alma. Muchas gracias a todos.